Buenas noches, hoy es el 4 de marzo del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia semanal de los viernes en larushpac.com. Y se encuentran en el estudio conmigo esta noche Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review y Megan Beats del equipo científico de LaRouche-PAC. Y Megan Beats acaba de regresar de un viaje a Houston, Texas, donde participó en una conferencia muy importante y otras reuniones con Keisha Rogers. Muchos de ustedes probablemente vieron la grabación de esta conferencia, que también fue transmitida en vivo en este sitio el sábado pasado, y participó Tom Weissmuller y Keisha Rogers también como Megan Beats. Y vamos a empezar nuestra videoconferencia esta noche con varias declaraciones de Megan Beats después del diálogo que tuvimos con el señor LaRouche esta mañana. Como saben, el señor LaRouche le ha dado una gran importancia al papel de Keisha Rogers como defensora, una defensora singular del resurgimiento del programa espacial de los Estados Unidos. Keisha Rogers hizo una campaña muy agresiva por esta causa en sus 3 campañas para cargo federal en las que ella ha participado hasta la fecha, en el 2010, en el 2012 y en el 2014, en las que fue la candidata del Partido Demócrata en 2 elecciones seguidas en el Distrito 22 de Texas para el Congreso de los Estados Unidos, y también llevó a cabo una campaña al Senado de importancia internacional en el 2014. Sin más preámbulo, quiero pedirle a Megan Beats que venga al podio para decir unas palabras de apertura, y después de eso vamos a tener más discusión proveniente de la reunión que tuvimos con el señor LaRouche esta mañana, donde Jeffrey Steinberg dará varios detalles. Gracias, Matt. Les puedo decir de mi visita a Texas que en este momento, cuando el derrumbe del sistema transatlántico es innegable y vemos el mal funcionamiento y el cierre de este viejo sistema, también vemos la reapertura del programa espacial ahí en Texas. Ahora, la conferencia en la que tuve el privilegio de participar con Keisha y Tom Weissmuller en Texas representa un verdadero inicio de un cambio en la dirección de los Estados Unidos, un renacimiento, por así decirlo, de los Estados Unidos como una nación. Ahora, el requisito hoy es que Estados Unidos abandone su compromiso, su adicción a este sistema muerto y moribundo del sistema transatlántico y decidir de nuevo tomar una misión con un sentido de propósito y contribución a la humanidad. Y si ven alrededor, vean a los ciudadanos, vean la epidemia de heroína, vean la muerte causada por las drogas, por suicidios, por alcoholismo, etcétera. Si se ve la destrucción de las ciudades como Flint, Michigan, la destrucción en lugares como ciertos condados en Virginia Occidental que eran en el pasado pueblos prósperos, y no hay una reflexión en los Estados Unidos de la realidad. Ahora, ¿qué es la realidad? Vean el liderazgo proveniente de Asia, en particular de China. Vean el tipo de desarrollo optimista, el progreso para la humanidad que proviene del liderazgo de China y su programa espacial y su compromiso para proyectos de desarrollo que están empezando a llevarse a cabo en todo Eurasia. Eso es realidad y no hay un reflejo de eso aún en los Estados Unidos. Y cuando vemos a nuestro alrededor, no es solo que la economía de los Estados Unidos ha desaparecido, los Estados Unidos han desaparecido. No hay un sentido de un propósito unificado, no hay un sentido de una misión unificada para la existencia de los Estados Unidos como nación, y no hay un sentido dentro de nuestra gente de lo que nosotros como nación nos organizaremos para contribuir para el propósito de la humanidad. Y si contrastamos esto con el sentido de los Estados Unidos de propósito y misión bajo John F. Kennedy y su presidencia y su liderazgo dentro de los Estados Unidos y su dedicación al programa espacial. Ahora, cualquiera que en verdad recuerde, y especialmente aquellos que estuvieron involucrados, pueden decirle que no era una misión solo para los Estados Unidos, esta era una misión para toda la humanidad. Y esto se refleja en varias anécdotas en la conferencia
conferencia del sábado pasado de algunos de los participantes quienes fueron ingenieros o eran parte de NASA durante la misión Apolo. Una anécdota que dijo alguien que dijo que no estaba de acuerdo con Wernher von Braun, que debíamos compartir nuestra tecnología con los rusos, y él cambió de parecer debido a von Braun. Y también un ex empleado de la NASA dijo que en los 90s él no estaba de acuerdo con el presidente Clinton de compartir la tecnología espacial estadounidense con la antigua Unión Soviética, con Rusia. Y dijo, una vez que empezó a trabajar con los ingenieros rusos, se dio cuenta que nuestra misión de humanidad está unificada, es la misma, y esto se refleja en el sentido de que nuestro trabajo en el programa espacial contribuyó desarrollo fundamental y contribuciones no solo para el progreso de los Estados Unidos, pero el progreso del hombre en su totalidad. ¿Por qué? ¿Qué es el programa espacial? ¿Qué sucedió durante el programa espacial en los Estados Unidos? No solo el ciudadano general común fue transformado, no solo hubo beneficios innumerables y sin medida de las repercusiones económicas, pero más importante, la gente fue transformada. Los astronautas fueron transformados fundamentalmente. Los ingenieros que trabajaban en el programa espacial fueron transformados fundamentalmente a medida que enfrentaban problemas en el espacio, problemas que nos hacían que derrocáramos nuestros supuestos de los principios que gobiernan y controlan al universo. Y cada uno de esos problemas que enfrentamos pudimos conquistar, y se ve esto en los recuentos de la gente que participó durante ese tiempo en el programa espacial, que pudimos juntarnos en torno a una misión común, a miles y miles de personas alrededor del país para enfrentar estos desafíos a nuestro conocimiento sobre el universo y conquistarlos. Y de esa manera, en un periodo corto de tiempo, el hombre empezó a transformarse rápidamente y cambiar a una especie más poderosa. Empezamos a avanzar a una especie con más poder y control sobre los procesos en el universo, al punto de que pudimos alunizar en la superficie de la Luna, que fundamentalmente transformó nuestras ideas y nuestro conocimiento de lo que es la Luna misma y qué potencial tiene la Luna para una plataforma nueva del desarrollo para el hombre que era completamente desconocida hasta los logros del Apolo. Y esto es lo que los chinos están haciendo ahora con su programa espacial. En el 2018, en 2 años, los chinos planean llegar a la cara oculta de la Luna. Esto nunca se ha hecho antes. La cara oculta de la Luna ha sido retratada por satélites. Lo han visto los astronautas estadounidenses que han viajado, pero nadie ha alunizado en la cara oculta de la Luna. Y la gente dirá, sabemos qué es la Luna, la hemos visto, hemos tomado fotos, pero el hecho es de que la cara oculta de la Luna es completamente desconocida. Y el que lleguemos allí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué pensamos que cuando lleguemos allí tendremos la oportunidad de enfrentar nuestras nociones fundamentales de la formación de la Luna, la formación de la Tierra y posiblemente de otros planetas y el sistema solar con una investigación geológica que podemos hacer allí? Cuando lleguemos ahí, vamos a poder establecer observatorios astronómicos en el rango de frecuencia de radio muy baja, que es una banda del espectro electromagnético que es imposible mirar al sistema solar de ninguna parte aparte del lado oculto de la Luna. Y cuando podamos ver al sistema solar en este nuevo rango, vamos a descubrir que los planetas, el medio interestelar, las galaxias distantes, diferentes estrellas, pueden tener procesos que nos eran invisibles antes. Y es este tipo de potencial para
la humanidad, de transformar nuestro poder, nuestra relación con el sistema solar mismo, es lo que las acciones chinas nos ofrecen. Y es este sentido de tener una movilización y un compromiso para el progreso de toda la humanidad, que es lo que nosotros en Texas estamos recordándole a la gente, lo que Keisha le recuerda a la gente, incluso a la gente que participó en estos grandes logros hace 40, 50 años y que hoy tendrían un sentido de desmoralización y estamos haciendo que la gente vuelva a tener este compromiso, a esta misión. Y Keisha está mostrando de nuevo que los Estados Unidos puede y debe comprometerse a este propósito para toda la humanidad. Y quiero concluir diciendo que los inicios de estos acontecimientos que vemos de Texas es que la gente allá todavía están conectados con la realidad y ahora están jugando un papel líder con Keisha de movilizarse a reconocer que esta es la opción viable para los Estados Unidos. Gracias, Megan. Como dije, si no han tenido la oportunidad de ver la grabación de la conferencia que ocurrió en Texas en sábado, está archivada en la Rushpack y les pido que la vean. Es muy optimista y podemos escuchar más de Keisha Rogers, obviamente. El segundo elemento de nuestra agenda es algo que ustedes tal vez hayan escuchado al señor LaRouche enfatizar durante el diálogo con el Comité Político de la Rushpack este lunes. A final de ese programa, tal vez escucharon la referencia del señor LaRouche a varios artículos muy importantes que fueron publicados en el New York Times durante el fin de semana. Fueron titulados Hillary Clinton, el poder inteligente y la caída del dictador. El papel de Hillary Clinton en el derrocamiento y el asesinato del coronel Muammar Gaddafi, que llevó a Libia a ser un estado fallido y un paraíso terrorista. Este artículo o varios artículos que se basaron en entrevistas a gente que estuvieron dentro de todo el proceso de decidir que condujo a la decisión de derrocar a Gaddafi y que a final de cuentas lo asesinó, muestra claramente los meses hasta el momento de esa decisión y el papel central de Hillary Clinton en tomar esa decisión dentro de la Casa Blanca de Obama. Y esto a pesar de graves advertencias de expertos de inteligencia y expertos militares de cuál sería la secuela de esa decisión y también propuestas de paz provenientes de Libia misma y del gobierno libio, propuestas para una transición pacífica que fueron directamente ignoradas totalmente por el Departamento de Estado de Clinton y la Casa Blanca de Obama. Estas acciones, esta operación de cambio de régimen en Libia, que ahora conocemos muy bien, condujo directamente a que Libia se convirtiera en un estado fallido y que creara un vacío en el que Libia sería el centro de lo que ahora se le ha llamado el EIS. Estos terroristas radicales yihadistas que en muchas partes están usando las armas que fueron llevadas a Libia en ese tiempo por la operación Hillary Clinton-Obama para derrocar a Gaddafi y ahora usan esas armas para tomar control del territorio en el norte de África y el Medio Oriente. Obviamente, este es el contexto de los eventos trágicos que se llevaron a cabo el 11 de septiembre en Benghazi, en el que el embajador Stevens y 3 otros estadounidenses fueron asesinados. Sin embargo, esto indica a la discusión más importante que debe tenerse. ¿Cuál fue el papel de Hillary Clinton? ¿Cuál fue el papel de Barack Obama en la decisión del cambio de régimen en Libia? ¿Y cuál será el resultado si permitimos que esta operación de cambio de régimen continúe tomando lugar en Siria y en muchos otros países? Una nota que quiero decir antes de invitar a Jeff al podio para hablar esto más en detalle es la importancia de
la coincidencia de la publicación de esta serie de artículos en el New York Times con el anuncio sorprendente de la congresista Tulsi Gabbard de que renunciaba como vicepresidente del Comité Nacional Demócrata para hacer campaña en contra de Hillary Clinton, explícitamente debido a su identidad como firme defensora de la política de cambio de régimen. Lo que Tulsi Gabbard dijo es que personalmente fue testigo de las consecuencias trágicas y desastrosas en el terreno en Irak, después de la decisión de que hubiera un cambio de régimen en contra de Saddam Hussein. Tulsi Gabbard fue una militar en servicio activo y vimos la decisión de nuevo en Libia y ahora enfrentamos directamente si esa decisión se va a hacer en Siria. Esto también tiene mucho que ver, obviamente, en el contexto de los esfuerzos del secretario de Estado John Kerry para crear el marco para el cese al fuego junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, en Siria. Y ahora lo que le quiero pedir a Jeff que presente en el podio es qué piensa el señor Lyndon LaRouche de la importancia de estos artículos, pero también el momento preciso de estos artículos que se publican ahora durante esta campaña presidencial y cuáles son las implicaciones de esto que se deben ver en términos de la pelea en marcha tras bastidores que continúa en el gobierno de Obama. Gracias, Matt. La serie de dos artículos amplios que se publicaron a finales de la semana pasada, a principios de esta semana en el New York Times, nos hace que recordemos el hecho de que la decisión para derrocar y ejecutar a Gaddafi no solo fue un punto de inflexión en la historia reciente, desató una gran desestabilización. Grandes cantidades de armas salieron de Libia por todo África. La estructura se creó para mandar esas armas a Siria, donde a final de cuentas terminaron en las manos de tanto Al-Qaeda y después las fuerzas del Estado Islámico. Y esto ha sido una fuente de matanza, de gran desestabilización en toda la región de África y el Medio Oriente y más allá. Ahora, lo que los artículos del New York Times dejan claro es algo que conocíamos muy bien y que el señor LaRouche comentó de manera exhaustiva a medida que sucedía esto, pero desde el punto de vista de las elecciones actuales y cosas que tienen que ver con el peligro de guerra, ahora que el umbral del peligro de una guerra general, una guerra nuclear, es muy importante que reflejemos sobre esto. Efectivamente, como resultado de que Hillary Clinton se unió a la Casa Blanca, se unió al presidente Obama, se unió a Samantha Power, se unió a Susan Rice y Valerie Jarrett en promover el derrocamiento violento del gobierno de Gaddafi, el asesinato de Gaddafi y efectivamente el instalar a la hermandad musulmana y Al-Qaeda en el poder en Libia. Esto significó que Hillary Clinton capituló completamente ante Obama. Antes de ese tiempo, durante el gobierno de Obama, a pesar del hecho de que era un grave error político por parte de Hillary Clinton de ser parte del gobierno de Obama en primera instancia, el hecho es de que en general se alineó con el secretario de Defensa Gates, con el general Dempsey, el jefe de Estado Mayor conjunto, y había sido una barrera a las peores políticas británicas provenientes de Obama, Jarrett, Rice, Power
y los otros en torno a este presidente. Obama es un agente británico directamente, y este es uno de los primeros puntos que el señor LaRouche enfatizó en nuestro diálogo el día de hoy. Y él dijo, miren, a Hillary Clinton la aterrorizaron para jugar el papel que jugó en Libia. Ella no era la única persona promoviendo un cambio de régimen. Ella era, como lo dijo Robert Gates, el factor de inclinación, el voto decisivo en un voto muy cercano de 51 a 49, donde Gates, el jefe de Estado Mayor Conjunto, se oponían a lanzar la zona de exclusión aérea. Iniciaron lo que malamente se llamó una intervención militar, que desde el principio siempre se trató de un cambio de régimen. Se debe recordar que la característica de la presidencia de Obama se encuentra en esas sesiones de los martes de matar, donde el presidente se reúne con un grupo de asesores de seguridad nacional, miembros del gabinete, representantes militares y de la comunidad de inteligencia, y toma decisiones arbitrarias de vida o muerte de agregar los nombres de personas a la lista de los que se va a matar. Y en varios casos, sabemos de 4 casos, a la gente se le puso en esa lista que eran ciudadanos estadounidenses, que no se les llevó a la corte, no tuvieron un proceso legal y se les asesinó, ya sea por fuerzas especiales o por ataques de drones o una combinación de los dos. Así que ese es el carácter del gobierno de Obama. Y con la decisión del 2011 de derrocar a Gaddafi, Hillary Clinton, debido al miedo que tenía, recuerden, enfrentamos a un presidente que le gusta la idea de tener una lista semanal de blancos para asesinarlos. Con esta decisión sobre Libia, la decisión de Clinton de unirse a su peor enemigo, que se remontaba a la campaña del 2008, cuando hizo campaña contra Barack Obama, cuando Samantha Power públicamente dijo que ella era una bruja, cuando ella se sometió y se puso del lado de esas fuerzas británicas en la operación contra Libia, no solo participó en desatar a un infierno total por todo África y el Medio Oriente, pero también cedió ante aquellos que antes ella sabía que eran absolutamente despreciables y que eran sus enemigos declarados. Esa capitulación es algo con lo que ella va a vivir para siempre. Ahora, recientemente, en el curso de revisar los acontecimientos de África, de Libia, ha surgido una información adicional que afirma aún más el hecho de que hubo una decisión desde arriba en la que la secretaria Clinton participó junto con el presidente Obama para derrocar a Gaddafi, sin hacer preguntas, sin pensarlo 2 veces. Hay una cronología muy precisa que ha presentado un contraalmirante retirado de la Armada estadounidense, Charles Kubik, quien se retiró de la Armada y era un hombre de negocios trabajando en Libia, y también es un ingeniero. Y cuando el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas aprobó la resolución para establecer una zona de exclusión aérea y un llamado corredor humanitario en Benghazi, esto fue el 19 de marzo del 2011. En ese mismo día, el contraalmirante Kubik fue contactado por la gente del círculo de Gaddafi y le dijeron: hablemos, no usemos formulaciones diplomáticas, convoquemos inmediatamente una tregua de 72 horas del campo de batalla y durante ese tiempo hablemos un procedimiento ordenado para parar a las fuerzas libias que estaban avanzando sobre Benghazi y para tener una transición del poder ordenada.
Gaddafi estaba preparado para abandonar a Libia, para ir al exilio, para arreglar un gobierno negociado que siguiera, lo sustituyera y que básicamente pararían a las fuerzas libias que de hecho estaban enfrentando a Al-Qaeda y a otras redes yihadistas en la zona en torno a Benghazi y Misurata dentro de Libia. El almirante Kubik transmitió inmediatamente la solicitud que recibió del jefe de seguridad personal de Gaddafi. Lo transmitió a Stuttgart, Alemania. Se lo informaron al general Carter Ham, el dirigente del Comando de África, y el general Ham respondió favorablemente. Al siguiente día se prepararon los detalles para convocar exactamente el tipo de tregua del campo de batalla y el proceso de negociación, ya sea en Trípoli o en las costas de Libia, en un barco militar designado. Y de hecho, se detuvo por parte de Gaddafi el avance militar hacia Benghazi y Misurata. Así que, en otras palabras, todo estaba allí en las primeras 24 horas cuando inició el bombardeo de Libia para que se detuviera el conflicto allí, para que saliera Gaddafi, para que no hubiera nada de la muerte y la destrucción que siguió. En la noche del 20 de marzo del 2011, el general Carter Ham emitió una declaración diciendo que los Estados Unidos no tenían interés en atacar a Gaddafi. Esa era la respuesta que los libios estaban esperando, que proviniera del comando africano, que las negociaciones podían empezar tal vez el siguiente día. Sin embargo, toda esta situación fue cancelada. Al almirante Kubik le ordenaron detenerse y de abandonar el contacto. El comando africano se le ordenó pararse y abandonar cualquier plan de tal negociación para la salida de Gaddafi, porque se había tomado la decisión, entre comillas, en el nivel más alto del gobierno, de que no iba a haber una marcha atrás, de que esta era una operación de cambio de régimen y que de hecho una parte de eso fue el que los británicos, que tenían agentes dentro del círculo más interior de seguridad nacional de Gaddafi, eran los que determinaron su localización y organizaron su asesinato más tarde ese año. Así que, en otras palabras, la destrucción de Libia, la destrucción de África, que sucedió como parte a la medida de la capitulación de Hillary Clinton al presidente Obama y por encima de todo a los británicos, pudo haber sido por lo menos detenida y el peor daño se pudo haber prevenido. La muerte del embajador Stevens y de los oficiales estadounidenses un año más tarde se pudo haber evitado, pero nada de eso sucedió. Dado a la decisión volitiva, sin duda la decisión se hizo en Londres y se le transmitió a Obama, y en lugar de luchar contra esto, Hillary Clinton se sometió. Y era debido al miedo de Obama, debido al miedo de que este era un presidente asesino, y habían varias oportunidades donde ella tuvo la posibilidad de renunciar y de denunciar a quien verdaderamente correspondía, pero nada de esto sucedió. Y como resultado de eso, todo el continente africano está ahora envuelto en una gran zona de combate. Como resultado de eso, tenemos la existencia del Estado Islámico porque Turquía, Arabia Saudita, Qatar inundaron a Siria y a Irak con el tipo de armas provenientes de lo que en un momento fue un arsenal seguro de Gaddafi de todo tipo de armas. Y estas armas ahora siembran el caos, la destrucción por toda la zona de África del Norte y del Medio Oriente. Y ese es el legado, esa es la consecuencia del hecho que como secretaria de Estado, Hillary Clinton no
llevó a cabo sus responsabilidades. Se sometió a su peor enemigo dentro del gobierno de Obama y desafortunadamente el resto es historia. El señor LaRouche en ese momento dijo, desde el momento que escuchó que Gaddafi fue asesinado, que los verdaderos blancos eran Rusia y China, y que estos acontecimientos en el 2011 fueron el inicio de un proceso que ahora se aceleraría hacia una guerra general, potencialmente una guerra termonuclear en la que participarían Estados Unidos, Rusia y China. Así que, visto esto con cierto grado de retrospectiva, y entender las consecuencias de lo que sucedió en ese momento crítico de marzo del 2011. Y se ve como todos los acontecimientos que siguieron de esto y por qué estamos al borde de una potencial guerra termonuclear de aniquilación de la humanidad. Y hay que entender cómo las decisiones críticas en momentos críticos determinan los eventos para largos periodos de tiempo por venir. Muchas gracias, Jeff. Ahora, en el contexto de lo que Jeff acaba de decir sobre la política global que ha surgido de este gobierno de Obama contra Rusia y contra China, hemos visto una guerra económica obvia que ha tomado lugar de los Estados Unidos en contra de ambos países. La siguiente pregunta se trata de uno de esos aspectos y sé que también le va a dar a Jeff la oportunidad de hablar un poquito sobre cuál es la opinión del señor Lyndon LaRouche sobre la necesidad de una gran movilización dentro de los Estados Unidos para reconstruir nuestra economía, encabezada por los esfuerzos de Keisha Rogers en Texas para revivir el legado del programa espacial de la NASA. Así que la pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha impuesto una tarifa de 265% en contra del acero laminado chino. El Departamento de Comercio declaró que las tarifas son para castigar a China por arrojar el acero laminado en el mercado que se usa para hacer partes automotrices, aparatos electrónicos y contenedores de transporte. A tu parecer, ¿estas tarifas ayudarán a la industria de acero estadounidense? Y si no, ¿qué medidas tú recomiendas para revitalizar a nuestra industria de acero? Bien, lo primero que dijo el señor LaRouche era que si vamos a revitalizar la economía estadounidense, entonces hay que empezar cerrando Wall Street, porque Wall Street en este momento es el único sector que roba en los Estados Unidos. Roban todo lo que pueden robarse. Ahora, pienso que esta actuación del Departamento de Comercio fue como resultado de la presión por parte de varios miembros del Congreso, quienes simplemente están desesperados y ni siquiera son las peores personas en el Congreso. La idea de que de alguna manera u otra, estableciendo tarifas en la importación del acero chino en este momento, cuando toda la economía estadounidense está en un estado absoluto de derrumbe, es una tontería. Ahora, veamos los hechos básicos de lo que ha sucedido dentro de la economía estadounidense y, en particular, veamos al sector de acero. No tenemos toda la información de todo el 2015, pero sabemos que entre el 2014 y el 2015 hubo efectivamente una disminución del 20% en la cantidad de acero importado de China. Y la razón de eso es porque hay una disminución aún mayor en el uso del acero dentro de los Estados Unidos, porque la economía estadounidense está en un estado de colapso físico y económico. Una de las áreas donde se tiene un uso importante del acero, no en una escala gigantesca,
pero de uso importante, es en el sector de gas y de petróleo de esquisto, que sabemos que está en un estado de derrumbe en este momento, pero el hecho de que fue ese sector que fue la mayor fuente del uso del acero de la economía estadounidense, simplemente les dice qué tan bajo hemos caído en términos del desarrollo económico. Pero el hecho es que en una escala global centrada en la región del transatlántico, tenemos un derrumbe importante de la producción de la economía física. La producción real en los Estados Unidos se ha derrumbado. Hemos tenido 15 meses consecutivos de un declive en la producción industrial. El derrumbe del sector del gas y del petróleo de esquiste es una parte pequeña de un proceso de 40 años de derrumbe económico, desintegración, enviar al exterior la poca economía real que sucedía. Así que la idea de que una tarifa en este momento va a proteger a una industria doméstica que se derrumbó en los últimos 40 años es un acto de desesperación, cuando de hecho necesitamos pensamiento creativo real. Ahora, Executive Intelligence Review recientemente, y hemos hablado de esto en este programa antes, produjo un complemento al informe sobre el puente terrestre mundial que se llama Los Estados Unidos deben unirse al puente terrestre mundial y presenta un plan genuino para la recuperación económica de los Estados Unidos y empieza cerrando a Wall Street. Están en bancarrota sin esperanza y la bancarrota de Wall Street está ahora en el proceso de acelerar la desintegración de la economía real de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de la economía real de los Estados Unidos, estamos hablando del pueblo de Estados Unidos. Cuando hablamos más temprano con el señor LaRouche, él dijo, miren, ¿cuál es la señal más aterradora de la tasa de derrumbe de la economía estadounidense? Es el aumento exponencial en el número de la gente que muere de las dosis de heroína. Es el número de personas, el aumento exponencial de la gente que están suicidándose. Es la desesperación, la desmoralización de una población que fue inspirada, que solía ser la población más productiva en el mundo y ahora ha caído en un estado de derrumbe total. En el 2005 vimos la destrucción del sector automotriz. Y lo que eso significó fue que el sector de máquinas herramienta conectado con el sector automotriz fue destruido. Bajo el presidente Obama ha habido una política consciente y sistemática de destruir nuestro programa espacial. Y es solo a través de esa exploración espacial, como Megan enfatizó, que se tiene una perspectiva de un futuro genuino para la humanidad. Las buenas noticias es que el informe proveniente de Texas es de que varios de los círculos líderes asociados históricamente con la NASA, empleados actuales y ex empleados de la NASA han llegado al punto en el que se dan cuenta que, número uno, ya se ha acabado los Estados Unidos si no hay una verdadera pelea para revivir al programa espacial. Ellos ven ciertos destellos de reflejos de lo que fue antes una fuerza motriz en el crecimiento de la productividad real en la economía estadounidense. El programa espacial centrado en Houston, en la NASA. También tenemos el regreso de Scott Kelly a la Tierra, que pasó un año en el espacio. Es un acontecimiento emocionante, es un atisbo, es un olor del hecho de que la NASA puede revivirse, de que puede haber un resurgimiento del tipo de optimismo que tuvimos durante la presidencia de Kennedy antes de que fuera asesinado. Y el programa Apolo era el centro de todo el desarrollo de la economía real de los Estados Unidos. Hay gente de la NASA que ahora empiezan a decir, sí, estamos listos para luchar. La lucha está en marcha y hay reflejos de eso en lo que vemos surgir como tendencia en otras partes del país. El sur de California solía ser
un centro principal de nuestro programa espacial. Está el laboratorio Jet Propulsion en la zona de Los Ángeles, un componente muy importante. Y por supuesto, tenemos el laboratorio Lawrence Livermore en la zona de la Bahía. Estos son centros que pueden ser revividos, pero solo si revivimos la misión principal de la NASA, la misión de unirse a China, con Rusia, con India y otras naciones en explorar y desarrollar el universo como parte de la misión extraterrestre del hombre. Así que si se piensa sobre el acero de nuevo desde este punto de vista, ¿cuánto acero se requeriría para el tipo de programa nacional de alta velocidad que es parte del proyecto de Estados Unidos se une al puente terrestre mundial? ¿Cuánto acero se requeriría para la proliferación de plantas nucleares a través de los Estados Unidos, la modernización de las plantas existentes y su reemplazo donde es necesario con plantas nucleares de cuarta generación? ¿Cuáles serían los requisitos una vez que hemos completado el proceso de tener fusión nuclear comercial exitosa? Estos son los asuntos para el futuro, pero estas luchas se tienen que ganar ahora. Y si se quiere entender cuál es el factor mayor de asesinato con el presidente Obama, ha sido su destrucción, su asesinato del programa espacial de la NASA, porque ese es la destrucción del futuro. Y estos son los asuntos que están conectados, a menos que tengamos un cambio en política revolucionario, que significa el regreso al tipo de principios hamiltonianos que vimos durante la presidencia de Franklin Roosevelt en general y durante el programa Apolo de Kennedy en particular. Las ideas existen y ahora estamos recibiendo proveniente de Houston, del centro de la NASA, los ruidos, el inicio de una pelea real para que Estados Unidos regrese al espacio como parte de una misión de colaboración para toda la humanidad. Y como dije, una vez que esto suceda, el asunto del acero, el asunto de arrojar, todo esto se vuelve insignificante porque los requisitos físicos actuales serán tan enormes que el regreso al optimismo y los beneficios de esto, en particular para la generación perdida de jóvenes que representan un alto porcentaje de aquellos que se han vuelto adictos a la heroína, que se están suicidando, que no tienen un futuro. Tenemos que restablecer el futuro y eso empieza con la lucha para revivir a la NASA. Y las buenas noticias es que esa lucha ahora empieza, está en sus etapas iniciales, pero es una lucha que se puede ganar y el futuro de los Estados Unidos está en juego. Gracias. Porque Jeff lo mencionó, quiero pedirle a todo el público que vuelva a leer el folleto que está disponible de manera impresa, pero también de manera digital. Los Estados Unidos deben unirse a la nueva ruta de la seda, una visión hamiltoniana para un renacimiento económico en términos de un programa de trenes de alta velocidad nacional, un túnel o puente por el estrecho de Bering para conectar a Eurasia a los acontecimientos fenomenales que suceden en China, pero también tiene una sección sobre el desarrollo de una misión centrada en la ciencia que incluye el trabajo que se tiene que hacer con un programa espacial, no solo en los Estados Unidos, pero también la colaboración que debemos empezar a cooperar con China y con Rusia y sus programas espaciales. Y también tiene lo que el señor LaRouche correctamente ha llamado los fines comunes de la humanidad, que es la forma más verdadera de un programa de evitar la guerra para una paz duradera. Así que con esto quiero darle las gracias a Jeff y también quiero darle las gracias a Megan Beats por acompañarnos esta noche y quiero pedirles que se mantengan sintonizados a larouchepac.com. Gracias.